Nuestra descarga ya está completa, señor. Estamos en línea y... Bienvenidos a otro nuevo tutorial de MATLAB para principiantes. Hoy vamos a ver un tema muy importante, un tema que creo que es la base de las proyecciones hacia el futuro, y es el análisis de datos. El análisis de datos se basa en cómo analizar una gran cantidad de datos y resumirla en simples gráficos y otros tipos de imágenes que puedan representar esa información. El análisis de datos tiene aplicaciones desde la industria petrolera hasta el sector financiero. Nosotros vamos a enfocarnos en el sector financiero, analizar una gran cantidad de datos, y pues vamos comenzando con el video tutorial. Entonces, para MATLAB y el análisis de datos, lo que vamos a hacer sencillamente, y para irnos familiarizando con este tema, es poder analizar un conjunto de datos dentro de una matriz. Por ejemplo, sumar esos datos, restarlos, ordenarlos de mayor a menor, de menor a mayor, y todo este tipo de análisis. Bien, entonces vamos a ver las funciones de análisis de datos. Disculpen, aquí tengo un error. Listo. Analizar datos en MATLAB es una tarea muy sencilla, debido a que los datos están almacenados en un vector o matriz. El software nos ofrece una serie de funciones que nos van a facilitar todo el trabajo del análisis de datos. Entonces, vamos a encontrar máximos y mínimos. ¿Qué pasa o qué es lo que tenemos que hacer si queremos encontrar los máximos y mínimos en un conjunto de datos en MATLAB? Y saber la posición de estos elementos. Para esto vamos a utilizar un vector que tenemos como nombre X, y sus números integrados son 2, 6 y 4. Y también vamos a utilizar una matriz de 2 por 3 que tenemos valores 1, 5, 8, 4, 5 y 3. Entonces vamos a bajarle aquí el documento, y pues aquí ya tenemos escritos los comandos. Entonces, para encontrar el máximo solo es necesario colocar el siguiente comando, que es max, abrimos paréntesis y ponemos el nombre del vector o de la matriz. En este caso aquí tenemos los dos ejemplos, que es vector X o también matriz Y. Y también, simplemente para encontrar el mínimo de esos conjuntos de datos, solo es cuestión de poner o escribir de comando mínimo, abrimos dos paréntesis y colocamos el nombre del vector o de la matriz que estamos utilizando. ¿Qué quiere decir? Que calculemos el máximo de un vector. Lo que va a hacer el comando es, por columnas, nos va a decir cuál es el valor máximo de esta columna, que es 1 y 4. Como resultado nos va a lanzar un 4. El máximo de entre 5 y 5 pues sería como resultado 5, y el máximo de la columna 3 entre 3 y 8, el valor es 8. También al igual funcionan con los mínimos, que sería el mínimo dentro de los valores 1 y 4, el valor sería 1, entre 5 y 5 sería 5, o entre 8 y 3 sería 3. También podemos utilizar estos comandos que tenemos aquí, entre corchetes A y B. Lo que nos va a decir es el máximo, que sería nuestra variable A, y también nos va a decir la posición en la que se encuentra ese máximo, que sería nuestra variable B. Al igual que pasa con los mínimos, nos va a dar el mínimo de nuestro vector o matriz, y el valor de B nos va a dar la posición en la que se encuentra ese mínimo. Entonces vamos a crear nuestro vector. Abrimos MATLAB, dividimos la pantalla y ponemos el vector X. Ya sabemos cómo escribir vectores. Ponemos corchete y ponemos 2 espacio 6 espacio 4, y aquí tenemos nuestro vector. Bien, vamos a colocar el vector Y de la siguiente forma. Vamos a poner 1 espacio 5 espacio 8 punto y coma, y la siguiente fila, que es 4, 5 y 3. Y aquí ya tenemos nuestro vector X y nuestra matriz Y. Entonces vamos a calcular cuál es el máximo de nuestro vector X, y hacemos lo siguiente. Escribimos max, nombramos X, que es lo que nombramos a nuestro vector, y damos enter, y nos da como resultado el máximo, que es 6. Y aquí lo podemos observar.
También si queremos saber el máximo de nuestro vector y, nos los va a dar por columnas. El máximo en la columna 1 es 4, aquí lo tenemos. El máximo en la columna 2, entre estos dos, es 5, y el máximo en la columna 3 es 8. Entonces también vamos a poner de la siguiente forma: abrimos corchete, ponemos A, B y igual a máximo de Y aquí tenemos los máximos. Tenemos A, nos indica los máximos del vector, que son 4, 5 y 8, y B nos indica en la posición. El máximo 4 nos indica que está en la posición 2, y aquí, si nos vamos a la tabla, está en la posición 2 de la fila. El siguiente, el máximo de la columna 2 es 5 y nos indica que está en la fila 1, y el máximo de la columna 3, que es 8, nos indica que también está en la misma fila, que es en la 1. Ahora vamos a encontrar el mínimo, y es simplemente colocar o llamar a nuestro vector X, y nos da que nuestro mínimo en el vector X es 2, y aquí lo podemos observar que es 2. Si queremos encontrar el mínimo en la matriz Y, nos arroja que los mínimos son 1, 5 y 3, que son estos. Y si queremos saber en qué posición se encuentran los mínimos, pues solo es cuestión de nombrar así. Ponemos A, B. Recuerden, A nos va a decir los mínimos o máximos, y B nos va a decir la posición en los que se encuentran en dicho vector. Escribimos mínimo y nombramos a nuestro vector, nuestra matriz, perdón. Y pues aquí tenemos A, son los mínimos de nuestro vector, de nuestra matriz, y B nos indica en la posición que se encuentran dichos mínimos. Entonces, para el primer mínimo es 1, se encuentra en la posición 1. Aquí tenemos en la posición 1. El mínimo de la columna 2 es 5 y se encuentra en la posición 1, que es la que tenemos aquí. Y el mínimo en la columna 3, que nos arroja que es 3, se encuentra en la posición 2, que sería en la fila que está aquí. Y pues así es simplemente como podemos calcular cuál es el mínimo y máximo en un vector y en una matriz. La aplicación para este ejercicio que estamos viendo es calcular el precio, el máximo que ha tenido una acción en sus gráficos históricos, y el valor mínimo, es decir, qué precio ha caído desde cierto rango, y ahí sí poder ir analizando los datos anteriores. Y con esta herramienta es más fácil calcular cuál es el valor mínimo que ha alcanzado esa acción en el tiempo y cuál es el valor máximo, y así tomar decisiones si es necesario o si es correcto comprar en ese momento o no. ¿Qué pasa si queremos analizar o encontrar los máximos y mínimos pero de la fila? Es decir, lo que hemos hecho nos saca los máximos y mínimos por columna. Lo que se necesita hacer es simplemente transponer el vector o la matriz con una comillita. Otra herramienta muy frecuente al utilizar en el análisis de datos es sumar todos los elementos en una matriz o multiplicar todos los elementos juntos. Y pues aquí tenemos nuestro vector y nuestra matriz, y el comando para sumar dichos valores de nuestros vectores o matrices es simplemente el que se muestra aquí. Entonces vamos a colocar nuevamente nuestro vector y matriz. X es igual, y colocamos los valores 2, 6, 4, damos enter. También nuestro vector, recuerden, siempre se abren los corchetes y se cierran y se colocan los valores numéricos: 1, 5, 8 y 4, 5 y 3. Si no saben cómo hacer escribir los vectores y matrices, les recomiendo que vean los videos del tutorial de MATLAB. Y aquí ya tenemos nuestros vectores y nuestra matriz. Entonces el comando de sumatoria lo que va a hacer es sumar todos los valores de nuestro vector, y la sumatoria de y va a sumar
los valores, pero en columnas. Vamos a ver el ejemplo. Sumatoria de nuestro vector x y es igual a 12. Y aquí tenemos la sumatoria de 2, 6 y 4, nos da como resultado 12. Ahora vamos a ver la sumatoria de nuestra matriz. Y aquí tenemos la sumatoria pero en columnas. 1 más 4 nos da 5, 5 más 5 nos da 10 y 8 más 3 nos da 11. Recuerden, si siempre nos da los resultados por columnas. Ahora vamos a ver el otro comando, que es una suma acumulado. Lo que va a hacer es sumar el número anterior. Y vamos a ver el ejemplo. Es sum de nuestro vector x y damos enter. Y aquí estamos viendo que el primer número de nuestra vector es 2. El segundo número es 8. Quiere decir que es 6 más 2 es igual a 8. Y el último valor del vector que nos da como resultado de la sumatoria acumulada es 12, que sería 6 más 2 más 4 igual a 12. Lo que hace es sumar los números anteriores. Y ahora vamos a calcular la suma acumulada de nuestra matriz con sum de y. Y tenemos aquí los números en una matriz igual, pero tenemos que el primer valor en la columna es 1 y el siguiente valor es 5. ¿Por qué? Porque es 4 más 1 nos da 5. La siguiente columna, el primer número es 5 y aquí lo tenemos marcado como 5, y el segundo número es 10, que sería 5 más 5 igual a 10. El siguiente número es 8, que lo tenemos aquí marcado como 8, y el siguiente es 11, que sería 8 más 3 es igual a 11. Este lo vamos a utilizar más adelante porque va a ir sumando los números anteriores. Es decir, en la aplicación dentro de los mercados financieros vamos a ir acumulando una sumatoria de los números anteriores y así vamos a indicar si es una sobrecompra, es decir, se van a sumar los valores máximos en el que el precio ha alcanzado, es decir, las velas verdes. Vamos a ir viendo más adelante de lo que me estoy refiriendo, pero es decir, si queremos la sumatoria acumulada de los precios anteriores, lo que va a hacer es de cada día ir solo sumando hasta analizarlos en una gráfica de RSI. Ese RSI es de fuerza relativa y nos va a indicar cuando el precio ya alcanzó una sobrecompra o si el precio ha alcanzado una sobreventa, es decir, vamos a sumar los precios mínimos acumulados de los días anteriores y así es como lo vamos a ir aplicando poco a poco. También tenemos otro comando que se llama el productorio y este nos va a multiplicar los números anteriores. Vamos a ver el ejemplo. Prod de nuestra vector x y tenemos 48, es decir, 2 por 6 por 4 nos da 48. Si ponemos prod de nuestro vector, de nuestra matriz, tenemos que es 4 por 1, 4, 5 por 5, 25, 8 por 3, 24. Siempre nos va a dar resultados en columnas, recuerden. Y también tenemos el vector, el producto acumulado. Y el último es el de cumprod. Está multiplicando los valores anteriores, que es el primer valor es 2, y luego 6 por 2 es 12, y luego es 4 por 6 por 2, nos da como resultado 48. Bien, ahora existen otros comandos que nos sirven para ordenar datos dentro de una matriz en orden ascendente o descendente. El comando es para ordenar datos ascendentes, lo voy a poner aquí como comentario. Orden ascendente es sort de x o sort de y. Y vamos a ver el ejemplo. Sort de x, y aquí nos están ordenando los datos de menor a mayor. Si queremos ordenar la matriz es igual sort de y nos está ordenando los datos de menor a mayor. Aquí tenemos 1, 4, 5, 5 y 3 y 8. Esto es por columnas, recuerden, siempre por columnas. Si queremos ordenar los datos de forma descendente, de mayor a menor, ponemos sort, abrimos paréntesis y ponemos
x, ponemos coma, la apóstrofe y dc, apóstrofe, y damos enter y nos está ordenando nuestro vector de mayor a menor. Bien, llegamos a la parte final de nuestro tutorial, de la parte inicial del análisis de datos. Espero les haya gustado y nos vemos para la próxima. Recuerden, conforme vayamos avanzando en este tutorial, vamos a ir progresando en el análisis de datos hasta poder llegar a tomar decisiones más complejas. Y espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.